En voz, esto es una edición especial de Hablemos Claro. Soy Nicolás Lucar y estamos conectados en este momento telefónicamente con Susel Paredes, congresista de la República. Susel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Qué bueno que estemos aquí para por Zoom. Contarte las últimas novedades del Pleno. Bueno, hemos empezado el programa mostrando estas bochornosas imágenes de los congresistas agarrándose a golpes, insultándose, cuando lo que estábamos esperando es que respondan a lo que tú has demandado en la mañana acá en Exitosa, que se ponga en agenda el adelanto de elecciones. Sí, en la tarde en la Junta de Portavoces lo que ha dicho el presidente Williams es que se tiene que prepublicar 2 días. Pero en un montón de proyectos se exoneraba la prepublicación. Así es que nuevamente le pido al presidente del Congreso, al general Williams, que exonere de la prepublicación, se agende de inmediato y llame un pleno para ver el adelanto de elecciones. Acabo de mandarle un oficio pidiéndole eso, que lo agende. Y así es que estamos esperando eso. Yo no sé por qué esta negativa a agendar el adelanto de elecciones cuando es la salida que el pueblo clama en las calles. No, el problema es que yo creo que tienen la idea de que habiendo logrado un entendimiento con Dina Boluarte se pueden quedar hasta el 2026, ¿no? Del brazo, Dina Boluarte y el Congreso, y no sean, es como que vivieran en otro país, mi querida Susel, viven en otro país. Así es. No puede ser, porque realmente yo ahora para venir acá al Congreso he tenido que entrar por Barrios Altos porque Abancay estaba tomada. Y eso no lo podemos negar, no podemos negar la realidad. Entonces, yo pido que tomemos conciencia. Aquí, si la gente no quiere que nos quedemos, no nos quedamos. ¿Cuál es el problema? Digo, si tenemos que dejar nuestros cargos en un acto de patriotismo, tenemos que hacerlo. No nos vamos a quedar aquí con la gente molesta con nosotros. Esta crisis es responsabilidad del Ejecutivo por sus malas designaciones y sus funcionarios corruptos, pero también por un Congreso que no ha hecho el control político en el momento. Cuando yo decía Juan Silva está haciendo cosas incorrectas, los congresistas no querían firmar la interpelación a Juan Silva porque se reunían con él. Y aquí se demoraron ¿cuánto tiempo en censurarlo? Y encima el día que estábamos votando la censura, presentó su renuncia frescamente mientras votábamos. O sea, encima se burló en nuestra cara de nosotros. Entonces el Congreso también es corresponsable, por lo tanto yo pienso que tenemos que adelantar las elecciones de inmediato. Ahora, Fernando Olivera, que ha estado con nosotros hace unos minutos y que participó en la experiencia de una situación de crisis similar. Y lo que él dijo es que en su momento lo que se hizo cuando hubo la crisis de Fujimori fue lo siguiente: aprobar el adelanto de elecciones, clausurar la legislatura, inaugurar una nueva legislatura y aprobar en la segunda legislatura, y por lo tanto estaba habilitado el camino para el adelanto de elecciones. Él dice que eso se puede hacer ahora, que es pura voluntad política, que eso depende de que el Congreso quiera hacerlo. Es posible, pero también es cierto que el Tribunal Constitucional ha señalado que no se pueden hacer legislaturas extraordinarias porque ya declaró que lo que se haga en legislaturas extraordinarias se considera nulo. Entonces, tal vez pero no harías, pero Susel, no harías una legislatura. Es decir, ¿por qué el Congreso no puede tener la atribución de declarar que esta legislatura ordinaria llegó a su fin? Considerando la crisis del país, aprueba el adelanto de elecciones y da por concluida esta legislatura antes de tiempo. Y comienza la nueva legislatura al día siguiente. Eso depende de la mesa. Ahora está corriendo una moción de censura a la mesa. Está corriendo una moción de censura a la mesa. Así es que vamos a ver si alcanza las firmas para que se ponga en votación contra la mesa directiva. Claro, pero lo que necesitarías es
que presida la mesa directiva, te voy a soltar un nombre como podría ser otro, ¿no es cierto? A mí me gustaría que seas tú, Susel, pero no sé si todos van a querer votar por ti. Pero... Ese es el problema, que no van a votar seguramente muchos por mí, porque... Pero por ejemplo, yo digo, o sea, ¿por qué no un congresista para presidir al Congreso que haya expresado públicamente la voluntad? Pero si renuncia Dina o se va a quedar en la presidencia de la República esta persona. Claro, pero por eso te lo digo. Lo que debería ocurrir es que esté en la presidencia del Congreso un congresista que expresamente haya manifestado la voluntad de que se tiene que ir el Congreso. Roberto Queabra, por ejemplo. Tú puedes simpatizar o no políticamente con Roberto Queabra, pero es un hombre que ha hablado claro sobre este tema. Ha dicho, tenemos que irnos. Él de presidente del Congreso es una garantía, por ejemplo. Porque además hay la otra discusión. Claro, Cecilia García decía en la mañana, si renuncia a Dina Boluarte, el Congreso tiene que convocar elecciones generales. Pero hay congresistas que dicen, no, las elecciones serían solo para presidente. Y eso no es verdad. No es verdad. Y yo niego esa posibilidad. Tenemos que irnos todos, porque la gente está molesta con el Congreso. Mira, el presidente ha sido vacado con 30% de aprobación. Nosotros tenemos 10, pero ahora debemos estar en menos 2, porque no, y después de esta la gente tarde, está molesta con el Congreso. Después de esta tarde están ya, no sé si existe desaprobación aprobación debajo de 0, pero, o sea, lo que ha ocurrido hoy día ha sido bochornoso. O sea, el país se está incendiando. Hay una crisis horrible. Hay un gabinete que es... Una mechadera de calle, o sea, no sé. Mal, muy mal. Uno irlo insultándolo, provocando. Por eso, pues tiene que haber adelanto de elecciones y tiene que conformarse un nuevo Congreso. Y hay algunas reformas también que se devierte, mira qué espectáculo qué horror. Tienen que hacerse algunas reformas, ¿no? Entonces eso es importante. Poniendo las imágenes no solamente el adelanto, sino algunas otras reformas, como modificar el artículo 117 para que los presidentes en ejercicio puedan ser acusados por delitos de corrupción o delitos que puedan ser considerados como crimen organizado. Porque la ciudadanía está indefensa ante los presidentes corruptos. La ciudadanía está indefensa ante los presidentes corruptos y por eso necesitamos modificar el artículo 117. Esa reforma es urgente. Si ya vamos a hacer el adelanto de elecciones que requiere una reforma, empaquetemos las reformas necesarias para defender al pueblo de los corruptos. Y eso es modificando la Constitución para que se pueda acusar a los presidentes acusados de corrupción en ejercicio, y ya no estemos con que la incapacidad moral, que si no es incapaz, no. Cometes ese delito, te denuncia, te acusan y te vas. Entonces, ya no vamos a estar así como estamos y a ver qué presidentes van a comportarse todos como angelitos, porque saben que si no se van inmediatamente. Ya no hay nada que discutir. Ahora, es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Lo que toca en este momento es si procede la censura, porque lo que yo no entiendo es en qué agenda está el Congreso. O sea, el país está incendiado. Tú mismo estás diciendo que para entrar al Congreso has tenido que dar toda una vuelta. ¿Cuál es la agenda del Congreso el día de hoy, Susel? ¿Por qué no has podido entrar por Abancay? ¿Pero cuál es la agenda del Congreso el día de hoy? Divorciados de la realidad. No quieren ver el adelanto de elecciones, ahora estoy preparando un documento para que venga el Premier y el Premier nos explique qué está haciendo con los casos de convulsión social, porque queremos saber qué está haciendo el gobierno, no solo el ministro del Interior. Que venga el presidente del Consejo de Ministros y nos explique, vamos a hacer esto, y que nos diga por qué se han producido esos muertos. Ahora, para resumir, digamos, lo que tendría que ocurrir es, porque acá hay un problema de plazos, pero la verdad es que todo se simplificaría si, como propone Cecilia García, renuncia a Dina Boluarte y se convoca elecciones generales, pero para eso quien debía estar en la presidencia del Congreso es alguien
que tenga las cualidades de Valentín Paniagua, y ese no es el actual presidente del Congreso, que está entre los que no se quieren ir. ¿Por qué? Debería estar, yo insisto, alguien como Roberto Quiabra, que debería ser el Paniagua de este momento. Eso es lo que necesitamos. Pero Roberto Quiabra tiene un problema, y es que ha hablado mal de los congresistas de las regiones. Y después ha dicho, bueno, y se van a ir con sus talegas a sus pueblos. Tampoco se puede hablar así, pues. Entonces, Roberto Quiabra tiene todo mi respeto, pero hay congresistas de las regiones que se han sentido muy ofendidos con esas palabras. ¿Cómo decir? Agarren sus talegas y váyanse a su chacra. Tampoco podemos estar teniendo esas expresiones en un país. Bueno, pero en todo caso, hay que buscar a alguien o sea, tiene. Es decir, lo que necesitamos es que esté en la cabeza del Congreso un congresista, primero, que tenga la voluntad y la conciencia de que se tienen que ir. Y segundo, que garantice que todo este proceso se va a llevar en paz. ¿No es cierto? Con serenidad, entonces, con diálogo, dice, con apertura. Bueno, ustedes de las regiones agarren sus taleas y váyanse a su chacra. Sí, pues. Bueno. No, tendríamos que buscar a otra persona, creo, ¿no? Bueno, Susel. Alguien que pueda hablar con todos sin que se molesten, pues. Porque no podemos tener a alguien en la mesa que polarice. Sería terrible. Tenemos que terminar por hoy. Es difícil la situación, Nicolás. No, es muy complicada. Es difícil. Muy complicada, y lo que requeriría... Ahora, yo tengo mi propuesta, aunque demore, es que se apruebe el proyecto con 66 votos y se le pida a la presidenta que convoque a un referéndum y que el pueblo sea parte de la solución, se sienta parte de la salida. Y puede demorar porque tiene plazos, pero sería una salida más ordenada. No, claro. Más pensada. Mira, si hubiera, por ejemplo, a mí me parecía razonable la propuesta de Jorge Nieto, que lo que decía es que las elecciones sean en el 2024 y que aprovechemos todo este periodo para organizar todo un proceso de reformas, ¿no es cierto?, políticas que nos garanticen los mecanismos de control, el equilibrio de poderes. Pero Susel, es este Congreso. O sea, este es el Congreso. O sea, con este Congreso no vas ni a la esquina. O sea, lo único que le puedes pedir es una cosa: váyanse. Eso es lo único que les puede pedir. Adelante las elecciones y váyanse lo antes posible. Yo le exijo, así como le exijo al presidente del Congreso que agende el adelanto, le exijo a Nano Guerra García que agende los proyectos de reforma constitucional. Hay varios proyectos interesantes. El de Adriana Tudela de renovación por tercios. Se recorta el mandato congresal, pero se pueden reelegir para los 5 años. O sea, se divide el mandato en 2. Entonces se reeligen los que han trabajado bien. Los que no, se les despide. Entonces, y así hay muchos proyectos. Entonces, ¿por qué no puede trabajar la Comisión de Constitución 5 días seguidos sin parar? Bueno. Empaquetar todos los proyectos de reforma constitucional. Si se quiere, sí se puede. Eso se aprueba, va al Pleno, y en el mismo referéndum que se aprueban el adelanto de elecciones, se votan estas reformas. Y votas una por una. Reforma 1, reforma 2, reforma 3, adelanto de elecciones, y hacemos que el pueblo participe de la solución de la crisis, porque la gente no está identificada con esta clase política. Entonces, la salida no la puede hacer la clase política sola, tiene que hacerla con la gente, aunque demore un poquito más. Pero si logramos que se empaqueten las reformas ahora, exigiéndole a Nano Guerra García que haga su trabajo a toda velocidad, que priorice solamente las reformas, podemos ir con 66 votos y un referéndum. Y el pueblo dirá qué quiere y podemos tener una salida pacífica a esta crisis. Esa es mi propuesta. Susel, te agradezco mucho y suerte esta noche, porque te espera una noche intensa. Muchas gracias. Un abrazo. He venido con saco, pero con zapatillas, así es que estoy preparada para amanecerme. Un abrazo, Susel. Mucha suerte una vez más.